Te doy la bienvenida a este episodio. Mi nombre es Néstor, soy profesor de español y me gusta hablar de temas como el aprendizaje, crecimiento personal y por supuesto el idioma español. En este episodio vamos a hablar de qué significa ser autodidacta o en otras palabras, cómo ser tu propio maestro. Para continuar con el contenido de este podcast voy a hacerme una serie de preguntas y entonces vamos a ir pregunta por pregunta, punto por punto. ¿Qué significa realmente ser autodidacta? Desde mi punto de vista, ser autodidacta es ser una persona que aprende sin depender de un sistema. En otras palabras, puede ser una persona que hace cosas fuera de la clase, fuera del aula, fuera de una escuela, fuera de una universidad. Es una persona que le gusta mucho estar en contacto con sus pasatiempos, con sus aficiones. Y entonces no depende probablemente de un currículum. Y entonces ser autodidacta también no es solamente consumir contenido. O sea, consumir contenido, leer cosas por leerlas, ver videos por verlos, escuchar cosas por escucharlas. Ser un autodidacta es transformar eso que tú estás consumiendo en un contenido útil. Sé que, digamos, si eres una persona a la que le gusta aprender y leer mucho, probablemente vas a tener un hábito como el siguiente. Recuerdo a un ex jefe que yo tuve hace ya un buen tiempo y esta persona tenía un hábito particular. Le gustaba mucho investigar en internet y a veces se perdía en Wikipedia. Sí, o sea, investigaba algo, le parecía fascinante y entonces se quedaba en un artículo de Wikipedia y entonces iba al siguiente y después al siguiente y después al siguiente. Entonces le daba clic en los hipervínculos de Wikipedia y se quedaba así, se quedaba investigando, investigaba e investigaba. Esto, claro que sí, es un hábito pues interesante porque estás aprendiendo muchísimo. Por ejemplo, si te gusta, no sé, la historia de cómo se hacen los chocolates, por ejemplo, cómo se hicieron los primeros chocolates, pues seguramente vas a buscarlo en internet y si te gustó la historia, vas a seguir investigando, investigando. Entonces, aunque esto puede ser muy interesante, debes preguntarte si realmente es un conocimiento útil que te va a permitir hacer algo más, ¿cierto? Y que no sea un conocimiento allí, como a la deriva. Ser autodidacta, para mí, volviendo al tema de la pregunta, ser autodidacta implica aprender a aprender, ¿cierto? Es como cuando tú te preparas para hacerlo mejor. Quiero hablar de una historia que aprendí hace ya unos años de un personaje muy famoso en Estados Unidos que se llamaba Abraham Lincoln. Esta persona tenía tiene una frase muy memorable y dice, si tuviera 6 horas para cortar un árbol, dedicaría las primeras 4 horas a afilar el hacha. Y entonces, esa persona habla de la preparación, habla de que para tener éxito en alguna cosa es importante tener preparación. Y me gusta mucho relacionarlo con el tema de aprendizaje porque cuando una persona aprende a aprender, pues se conoce mejor y va a desenvolverse naturalmente mucho, mucho mejor en eso que quiere desenvolverse. Entonces, para mí, aprender a aprender es como el elemento más vital de ser autodidacta. ¿De dónde viene esta palabra y por qué es tan potente? Viene del griego autos, que significa uno mismo, más didactos, que significa enseñado. Entonces, esto implica ser tu propio maestro. Y entonces, un autodidacta es alguien que tiene autonomía, alguien que tiene autoridad personal sobre precisamente su propio desarrollo. Cuando pienso mucho en estos temas de introspección, pienso en el tema de Sócrates. Seguramente has escuchado de este hombre Sócrates, el que dijo, solo sé que nada sé. Y este señor decía que lo más importante que puede hacer una persona en la vida es conocerse a uno mismo. Y que una vida sin ese hábito no vale la pena ser vivida. Pero este señor tenía un hábito muy particular cuando él estaba vivo, y es que era una persona molesta, era una persona incómoda, era una persona que hacía preguntas a diestra y siniestra, hacía muchas preguntas
Y entonces eso irritaba a las personas, porque imagínate tú estar al lado de una persona que te hace preguntas filosóficas, te hace preguntas sobre cualquier cosa de tu vida de una manera errática, de una manera constante. Entonces puede ser demasiado, ¿verdad? Sin embargo, para Sócrates era muy importante conocerse a uno mismo, era muy importante hacer ese ejercicio de introspección para saber más, para conocer más. Entonces, yo creo que el tema de la introspección es muy importante para entender este tema específico de ser autodidacta. ¿Por qué algunas personas desarrollan esta habilidad y otras no? Yo creo que influye mucho el entorno. Naturalmente, hay personas pues que de pronto tienen ciertos, digamos, talentos innatos, talentos naturales, que permiten ser más curiosas, ¿verdad? Pero yo creo que eso es algo que también está relacionado con el entorno. Hay una educadora llamada María Montessori, seguramente has escuchado el método Montessori si estás en el contexto de la educación, y ella hablaba de eso, de promover una curiosidad cultivada, ¿cierto? Y entonces que los niños aprendieran solos, aprendieran por sí solos. Es muy interesante hablar del tema de ser autodidacta porque hay personas que esperan permiso para aprender. O sea, hay personas que no ven el aprendizaje fuera del aula. Eso está relacionado con la pregunta número 1. Y entonces existe también otro tipo de personas que ven el aprendizaje de otra manera. Em, Seguramente has escuchado este concepto que habla de la universidad de la vida, ¿cierto? Es un concepto que me parece muy fascinante porque es como estar, claro, afuera de una institución formal, afuera de una universidad, y entonces tienes una experiencia así, real, una experiencia práctica. Y entonces, ¿podría decirse que también estás en contra de una educación formal? Bueno, eso no lo sé, pero que sí estás interesado en aprender de una manera quizás más real, porque no estás en un contexto súper teórico, en una universidad, en una escuela, en un colegio, etc. Y lo que ocurre también es que muchas veces la educación tradicional enseña a obedecer y no a explorar. Esto, claro, es un problema muy grande porque si una persona solamente aprende a obedecer, aprende a seguir una serie de pasos que le son dados por un profesor o por un currículo, pues esa persona no se da permiso para hacer cosas diferentes. Por ejemplo, precisamente para explorar, para buscar realmente qué es lo que a esa persona le interesa, cuál es la curiosidad interna. ¿En qué momentos de mi vida he sido autodidacta sin darme cuenta? Te puedo dar el contexto más cercano y es el contexto de, por ejemplo, crear videos en YouTube. En este momento, pues estás escuchando este podcast. Por supuesto, yo uso una serie de herramientas para elaborarlo. Em, También hago videos. Y con los videos, pues fue un proceso para mí aprender a usar Adobe Premiere. Em, Adobe Premiere es una plataforma muy completa para editar videos, videos cortos, audio, etcétera. Pero toma tiempo, o sea, no es algo que tú haces de la noche a la mañana, no es algo que tú aprendes en una hora. Tienes que ser constante y tienes que ser paciente. Entonces, ¿en qué momentos de mi vida he sido autodidacta sin darme cuenta? Bueno, probablemente aprendiendo a usar herramientas como estas para crear contenido para enseñar. También con el tema de los temas de los que yo hablo. Por ejemplo, hay 3 temas que son relevantes para mí. El primero es filosofía, porque me gusta hablar mucho de cómo funciona la mente, me gusta hablar de temas de sabiduría. También me gusta hablar de la psicología, porque como profesor de idiomas me he dado cuenta que a veces tú actúas como un psicólogo. Por supuesto, no soy psicólogo, no tengo el certificado, no tengo el diploma, pero cuando estás en un proceso de enseñarle, por ejemplo, un idioma extranjero a una persona, tú empiezas a entender cómo funciona el comportamiento humano en el contexto del aprendizaje y eso para mí es fascinante. Y finalmente, otro tema que pues es importante para mí son los idiomas, es la parte lingüística. Naturalmente soy profesor de español y pues para mí es importante entender cómo funciona este bonito idioma. Entonces, esos 3 temas, la filosofía, la psicología y los idiomas, son temas que son súper relevantes para mí. Y entonces, cuando yo investigo sobre esos temas, yo me doy cuenta que aquí pasa algo autodidacta. También cuando una persona observa, por ejemplo, cuando una persona observa mucho,
cuando una persona imita, cuando una persona experimenta. Yo creo que esos momentos también son momentos autodidactas. Me gusta mucho hablar de esta persona, de Leonardo da Vinci, porque ese señor es un autodidacta por excelencia. Ese señor aprendió por su cuenta. Todo lo que sabe prácticamente lo aprendió por su cuenta. Y él, desde niño, fue una persona observadora. Entonces creo que ese hábito, ese pasatiempo de observar es probablemente el más relevante para ser autodidacta. Otra pregunta dice, ¿qué ventajas tiene aprender por tu cuenta? Yo creo que lo más relevante aquí es pensar en lo que le apasiona a uno, ¿verdad? Y no en lo que te imponen. Hay un escritor llamado Joseph Campbell. Este señor es famoso también porque él creó este concepto, o más bien mencionó el concepto de el viaje del héroe cuando describe cómo funcionan las historias. Este señor identificó que las historias tienen un patrón. Cuando tú lees una historia, en general, cuando lees una historia de ficción, por ejemplo, vas a encontrar que hay un personaje, el protagonista, que empieza débil, vulnerable, con problemas, pero a lo largo de la historia, o sea, cuando la historia va aumentando, va progresando, este personaje va creciendo, ¿verdad? Y va superando obstáculos, se va haciendo mejor, va haciendo cosas más grandes. Y al final de la historia, después del clímax, hay una transformación. Entonces, este patrón que encuentras en las historias se llama el viaje del héroe y fue mencionada por este señor, por Joseph Campbell. Y este señor, ¿por qué hablo de este señor? Si estamos hablando de qué ventajas tiene aprender por tu cuenta, hablo porque este señor dijo una frase, dijo, sigue tu dicha. Y entonces hace referencia en que una persona debe seguir eso que le apasiona, ¿cierto? Y yo creo que está muy relacionado con este tema del viaje del héroe, porque cuando tú sigues lo que te apasiona, no importan los obstáculos, no importan los límites, no importa si tienes una vida difícil. Cuando uno sigue lo que le apasiona, después de un camino vas a encontrar una satisfacción enorme y va a haber una transformación gigante. Entonces, yo creo que es muy importante cuando uno piensa en aprender por sí mismo que uno se está enfocando en lo que le apasiona. Y eso es una ventaja gigantesca. Otra ventaja es que ganas independencia mental. Por ejemplo, ¿qué significa esto? Que no necesitas validación externa. Por ejemplo, cuando una persona aprende, digamos, por imposición, cuando una persona aprende porque alguien le dice, tienes que aprender esto porque esto es necesario, porque esto es lo que todos aprenden, porque esto es lo que la gente dice que aprende, pues claro, estás aprendiendo por una influencia externa. Pero entonces cuando tú aprendes lo que a ti te gusta, lo que te apasiona, tienes una independencia mental gigante. Y yo creo que eso es sagrado, eso es algo que me fascina cuando pienso en las ventajas de aprender por tu cuenta propia. ¿Cuáles son los riesgos de ser autodidacta? Hay un tema bastante grande cuando pienso en aprender por tu propia cuenta y es que puedes caer en procrastinación o dispersión. En otras palabras, cuando una persona dice, ok, voy a ser autodidacta, quiero ser ingeniero de software. Y entonces dicen, ¿por dónde empiezo? Y entonces ser autodidacta puede ser como una persona que quiere subir una montaña muy grande, pero no sabe por dónde empezar y entonces está en las faldas de la montaña, ¿verdad? O sea, está con el objetivo de subir la montaña, pero no sabe qué camino seguir para llegar hasta la cima, que seguramente es un camino largo, pero no sabe por dónde empezar. Y entonces este creo que es uno de los problemas más grandes cuando una persona decide ser autodidacta, que hay un problema de o distracción, porque claro, no sabes por dónde empezar, o procrastinación, porque simplemente esto te genera frustración y lo dejas para mañana. También existe otro concepto y es el síndrome del impostor. El síndrome del impostor es este concepto que aparece cuando tú te sientes que no sabes lo que sabes, ¿verdad? O te sientes que tu conocimiento no es válido. Y yo creo que es importante, cuando uno es autodidacta,
ser muy crítico con la forma en la que uno aprende. Es muy importante ser crítico. ¿Qué realmente sabe uno? Porque cuando uno no es crítico, pues de pronto vas a aprender cosas de una manera muy superficial. Hay un autor que se llama Daniel Kahneman. Este señor escribió un libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio. Es un libro que me encantó. Y este señor habla de dos sistemas. Un sistema que es cómo funciona nuestro cerebro en términos de, por ejemplo, cómo se desenvuelve en el mundo. Y entonces él decía que nuestro cerebro tiene dos sistemas. El primer sistema es un sistema como rápido, como reflexivo, reaccionario, ¿cierto? Y otro sistema es un sistema lento, lógico. Pero cuando tú eres autodidacta, tú tienes que ser consciente de cómo aprendes, ¿cierto? Y de si lo que aprendes es realmente algo profundo, algo sólido, que tiene buenas bases, o estás aprendiendo algo superficial, que no te va a servir mucho. ¿Cómo me organizo yo para aprender algo nuevo sin maestro? Pues como dije, el tema de aprender solo puede ser un problema porque pues uno no sabe por dónde empezar, ¿cierto? Uno puede distraerse, uno puede procrastinar. Entonces, para ese caso es bueno tener un sistema con objetivos, un sistema con materiales clave y un sistema de revisión constante. Hay un autor, creo que este autor es brasileño, se llama Tiago Forte, y este señor tiene un método para organizar el conocimiento, con el acrónimo PARA. Voy a dejarte el recurso debajo, si de pronto quieres leerlo. Otro método para organizarte en términos de cómo aprender algo nuevo es enseñar lo que aprendes. Y entonces hay un método que se llama el método Feynman, que es basado en un físico muy famoso, el cual fue un profesor excelente. Este señor fue un profesor de esos de talla mundial y él es conocido precisamente por su forma de enseñar. Y este señor decía que para saber que tú realmente estás aprendiendo algo, lo mejor es intentar explicarlo. Entonces, cuando tú aprendes algo, pues le enseñas a alguien que no sepa ese algo que aprendiste y cuando le enseñas, ahí te vas dando cuenta qué te falta por mejorar, o sea, qué no sabes realmente. Entonces, es un método muy directo. Aprendes, enseñas. Enseñas, aprendes. Otra pregunta dice, ¿qué papel juega el idioma, o sea, el español en este caso, en el camino del autodidacta? El idioma, pues, es una herramienta, ¿no? Es una herramienta para comunicarse, es una herramienta para pensar, es una herramienta para reflexionar. Y me encanta pensar desde este punto de vista, ¿verdad? Porque, bueno, yo soy colombiano, soy profesor de español, he enseñado el idioma ya por 8 años, de muchas formas, y también como nativo del español, me he dado cuenta que las personas no son conscientes del idioma que usan. En otras palabras, un colombiano no se da cuenta de la forma en la que usa su español. Y no estoy hablando de que lo use mal o que lo use bien, sino simplemente no se da cuenta que vive rodeado del español hasta que plop, decide viajar y se da cuenta que el español no es el único mundo que existe, o mejor, la forma de comunicarse de su país no es la única forma que existe. Entonces yo creo que cuando una persona decide ser autodidacta también tiene que pensar en estas cosas, ¿sabes? Sé que es un tema un poco abstracto, pero es cómo funciona el idioma desde el punto de vista de un profesor de español. Yo creo que pensar en ser autodidacta en el contexto de aprender el español es usar el español de una manera más precisa, entender los matices, darle un poder a la expresión cuando te comunicas en este bonito idioma. ¿Ser autodidacta es una habilidad que se puede cultivar? Por supuesto que sí, es una habilidad y pues todo, como toda habilidad es importante empezar pequeño. Es importante otra vez hacer algo que te apasione, hacer algo que te gusta para que no te pierdas o no te distraigas. Hay un libro que se llama Hábitos Atómicos, probablemente este libro ya lo he mencionado en otras ocasiones, y el autor dice que se cultiva con disciplina ligera pero constante. Entonces, en otras palabras,
que es bueno hacer una cosa pequeña consecutivamente durante varias veces a la semana que hacer una sola cosa y después abandonarla. Por ejemplo, decides aprender inglés y entonces dices, ok, voy a aprender inglés y estudias un día 3 horas y dices, bueno, fue una muy buena práctica, fue una muy buena sesión de práctica, 3 horas, vocabulario, gramática, muy bien. Y después lo dejas de hacer porque te aburriste, porque de pronto fue demasiado. Y entonces resulta que es más conveniente practicar 5 minutos todos los días. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿ser autodidacta es una habilidad que se puede cultivar? Sí, es una habilidad que se puede cultivar y también que se fortalece con estímulos. Por ejemplo, es importante rodearse de cosas que te generan curiosidad. Pueden ser libros, puede ser gente interesante, puede ser podcast. Entonces, es como si todo lo que está cerca de ti te ayuda a crecer, te ayuda a ser curioso. Si hay cosas que no te ayudan a crecer, si hay cosas que no te ayudan a ser curioso, pues es un buen momento de revisar y un buen momento de cambiarlas. La pregunta final dice, ¿qué le diría a alguien que quiere ser más autodidacta, pero no sabe por dónde empezar? Para hablar de esta pregunta quiero contarte un poco mi experiencia con una organización de voluntariado. En ese momento estoy en un país extranjero, estoy en Australia, y en algún momento intenté unirme a una organización de voluntariado. ¿Por qué? Pues por muchas razones, porque pues quería mejorar mi inglés, quería conocer otras personas, quería entender mejor la cultura de aquí, etc. Y entonces cuando tuve la entrevista con este señor, con un señor muy amable, australiano, él me hizo una pregunta muy interesante. Es una pregunta que nunca voy a olvidar. Y él dijo, dime qué cosas te dan energía y dime qué cosas te drenan la energía. Y entonces él me hizo esa pregunta porque, pues claro, era un trabajo voluntario. O sea, a ti no te pagan por ser voluntario. O más bien, te pagan de otras maneras y no te dan dinero, pero te pagan de otras maneras en términos de experiencia, pronto contactos, etc. Pero no te dan dinero. Entonces, él me hizo la pregunta para entender realmente yo cómo era, si yo podía aplicar para este trabajo o no. Y bueno, al final, no trabajé con ellos por otras razones, pero esa pregunta me pareció fascinante, porque al final del día, cualquier cosa que vayas a hacer, ya sea un trabajo voluntario o no, debes enfocarte en temas que te dan energía, no que te drenan. Y entonces, cuando tú haces actividades que te dan energía, pues naturalmente se genera un círculo virtuoso. O sea, es como yo hago este trabajo, yo hago esta actividad que me gusta, que me da energía, pues voy a continuar haciéndola una y otra vez. En cambio, si haces algo que te va a drenar, pues vas a tener un día muy difícil y al final vas a sentirte aburrido, frustrado, desgastado. Otro consejo que yo le daría a una persona que quiere empezar a ser autodidacta es que empiece con un reto pequeño, ¿cierto? Por ejemplo, un libro, un proyecto o simplemente que inicie una conversación con alguien. Porque son esos pequeños pasos los que hacen que uno empiece a coger momentum, o sea, que empiece a coger impulso para después seguir aprendiendo y seguir aprendiendo y seguir aprendiendo. Muy bien, y para terminar, pues quiero decir que no necesitas permiso para aprender. O sea, si tú quieres aprender algo, pues mira, tienes internet, tienes los recursos, vivimos en la época de la información, el siglo de la información, que es el mejor siglo para ser autodidacta. Entonces, simplemente, si tienes algo en mente, crea desde ya con lo que tienes. Muchas gracias por escuchar este episodio. Recuerda, mi nombre es Néstor, soy profesor de español. Si te gustó, suscríbete y dale un me gusta. También quiero invitarte a unirte a mi membresía para poder seguir escuchando episodios como este. Entonces, apóyame y podemos seguir teniendo conversaciones interesantes. Muchas gracias de nuevo. Hasta la próxima.